Eh, y vamos a ir sumando poco a poco más gente a este webinar. Es una conversación. Bueno, bienvenidos a este segmento que se llama Latinos en USA. Mi nombre es Isabel Peñalosa, aquí la creadora de este segmento porque realmente yo quería tener un espacio dentro de mi YouTube que sea pensado en la comunidad. Y en este canal y en mis otras plataformas me enfoco mucho en la parte de desarrollo profesional, educación, y a medida que voy descubriendo a más profesionales que han venido a construir su sueño americano aquí en los Estados Unidos, he tratado de poder invitarlos a estos espacios donde ellos también puedan compartir sus experiencias desde diferentes ejes y ángulos y también las oportunidades que ellos han tenido. Mi episodio número 5, que es mi quinto invitado en este segmento es Cristian Mariño. Él es ecuatoriano, al igual que yo. Él es originario de la Amazonía ecuatoriana y viviendo en este país, cumpliendo su sueño, construyendo su sueño americano. Y además, él hoy en día ayuda a más profesionales internacionales, así como yo, así como las personas que tal vez hoy se están conectando, a obtener su residencia permanente y a posicionarse aquí en los Estados Unidos sin la necesidad de tener un empleador, un matrimonio, sino solamente a través de sus habilidades. Así que, Cristian, preséntate tú también a la audiencia que hoy nos escucha y que seas bienvenido. Te quiero agradecer de antemano por siempre tener esa disponibilidad y energía para poder compartir sobre tu experiencia profesional aquí en el canal. Hola Isa, buenos días contigo y buenos días con todas las personas que nos escuchan a través de los diferentes espacios. Antes que nada, pues gracias por esa introducción que has dado. Creo que resumes en pocos segundos de dónde soy y qué es lo que estoy haciendo. Un poquito ponerles en contexto es que si bien pues orgullosamente ecuatoriano, tuve la oportunidad de poder tomar una decisión y establecerme aquí en los Estados Unidos. Hijo de padres ambateños de la provincia de Tungurahua, crecido hasta mis 18 años en la Amazonía ecuatoriana y después viví 22 años en la capital, en Quito, donde me desarrollé académicamente y profesionalmente. Apasionado con los negocios internacionales, siempre me encantaron los negocios internacionales. Tuve la oportunidad de estar en alrededor de 50 países en toda mi vida profesional, visitas de negocios, ferias internacionales, entrenamientos, a veces también vacaciones, etcétera. Los negocios internacionales me trajeron a este país y a través de los negocios internacionales obtuve mi Green Card a EB1, a la categoría en base a talentos o habilidades y en mi caso en los negocios internacionales. Felizmente casado, tengo dos hijas pequeñas. Tú gentilmente, Isa, has sido muy buena con nosotros, con mi familia, las conoces. Mi hija mayor tiene 8 años y mi segunda hija tiene 6 años. Nada, pues eso en términos generales sobre mi campo profesional y sobre mi campo familiar personal. Y todos con Green Card, ¿no? Sí, sí, eso es muy bueno porque este tipo de beneficios es no únicamente para el postulante principal, sino el beneficio es para todo el grupo familiar, el núcleo, como lo concibe USCIS. El núcleo son padres civilmente casados e hijos menores de 21 años. Entonces, este beneficio se deriva automáticamente al resto de familiares derivados. Todos pueden viajar, estudiar, Sí, trabajar cuando, bueno, en el caso de mis hijas cuando tengan la edad correspondiente, pero sí, correcto. es una tarjeta verde para poder vivir en este país. Y adentrándonos un poco al tema sobre estos beneficios que aparecen a través de esta residencia permanente por habilidades extraordinarias o también por casos de EB2 de interés nacional. Siempre tal vez la audiencia conozca que siempre en YouTube nos sale una firma de abogados famosísima, que yo no lo voy a decir, pero siempre empieza como que busques una residencia permanente en los Estados Unidos. Eh, y justamente eso es posible, aunque muchas personas no lo entienden y tal vez crean que es un scam. Hoy Cristian, que es un experto internacional, va a hablar cómo esto es posible. Y algo que me hizo conectar justamente con Cristian y que realmente empatizamos es porque él no es un abogado, él no es un paralegal, es una persona que vivió su propio proceso a través de no solamente de la EB1A, sino la EB2 internacional. Entonces es como en inglés se dice, él conoce first hand
todo lo que se necesita documentar para que un caso sea exitoso. Entonces, Cristian, cuéntame, ¿qué opciones tienen los profesionales internacionales para seguir tus pasos? ¿Podrías describir las dos categorías como las conocemos y Claro. cuáles son las mayores diferencias? Claro que sí. Bueno, acotando lo que tú dices, es correcto. Hay una firma muy conocida y generalmente lo primero que se les viene a las decenas o cientos de personas que han tenido el gusto de compartir conmigo es, oh, tú eres la versión de él, pero criolla. Es un poco chistoso, pero sí, es verdad lo que tú dices y es bueno empezarlo diciendo. No soy abogado, tampoco soy una persona que llena formas migratorias o tiene licencia para aquello. Soy un consultor internacional y apoyo desde una visión estratégica y en base a mi formación profesional a que las personas puedan establecerse profesionalmente aquí en los Estados Unidos. Tengo tres ejes en mi empresa de consultoría internacional. La una está enfocada en proyectos para migración EB1 y EB2 de interés nacional. El otro eje son negocios internacionales, lo que siempre hice, lo que me apasiona. Y el tercer eje es el soft landing. ¿Y qué es el soft landing? Es para personas que quieren tener una presencia directa legal en Estados Unidos de sus compañías, ¿sí? Entonces son los tres ejes dentro de mi firma consultora y lo cual pues estoy encantado de brindarles apoyo en cualquiera de estos frentes. Ahora, respondiendo un poco tu pregunta sobre qué es lo que pueden hacer los profesionales, pues Sí. principalmente creo yo tener una muy buena predisposición, ser perseverantes, empezando por ahí. De quererse mover a veces un poquito de esa zona de confort en la que nos encontramos, un tema de autorrealización o también un tema de tener mejores condiciones y definitivamente Estados Unidos es un país de oportunidades y es un país que brinda todo esto. Ahora, hilando un poco técnicamente, estas dos categorías, tanto la EB1 como la EB2 por interés nacional, son categorías donde se evalúa el perfil del peticionario, al menos en la EB2, primero pasa de que tenga una formación profesional, sea de tercer nivel, más 5 años de experiencia, o sea de cuarto nivel, lo que conocemos en nuestros países a nivel de maestría, o tal vez un PhD, un doctorado. Ahí ya no es tan relevante la experiencia profesional porque lógicamente destaca mucho más la formación académica. O también hay otra opción dentro de la categoría EB2 de interés nacional, donde la persona haya destacado y cumpla con ciertos requisitos adicionales para catalogarlo como una persona con un perfil, con una habilidad excepcional, ¿sí? Algo parecido a la EB1A, un poco menos exigente. En cambio, la categoría EB1A sí en cierta forma tiene requisitos más específicos y más altos. Es como que cuando yo siempre les digo a los clientes donde tienes que exponer esa tesis de tu vida, quién has sido tú profesionalmente, académicamente, cuáles han sido tus logros, cuáles han sido tus resultados. Entonces, la categoría EB1A evalúa, por ejemplo, que el perfil haya tenido reconocimientos, que el perfil ha sido miembro de asociaciones de alto prestigio, que el perfil haya tenido una cobertura mediática de terceros hablando sobre él, que el perfil haya sido parte de un jurado colectivo o un juez individual, que el perfil haya hecho contribuciones en su campo, que el perfil haya sido autor de artículos dentro de su misma línea de expertise profesional, que el perfil haya de la misma manera estado bien posicionado económicamente, que el perfil también haya tenido una posición de liderazgo, una posición de dirección de equipos, una posición importante dentro de una organización pública, privada o en su propia compañía. Y después de eso hay otros dos criterios que más aplica a personas que son de otro tipo de profesiones, de las artes, de la música, el cine, el teatro, la danza, etcétera, donde hay que destacar de pronto esa gira de eventos que ha sido invitado, exposiciones, etcétera, y a su vez la derivación comercial, el éxito comercial que se ha derivado de esto.
Porque esta categoría B1A más específicamente habla del talento, habla de la habilidad, habla que la persona se haya destacado verdaderamente en esa profesión. Curiosamente, en la categoría B1 no es tan trascendental la formación académica, aunque suma. En cambio, en la categoría B2 sí tiene un peso más importante esa formación profesional. Otra gran diferencia es que la categoría B2 de interés nacional es muy importante qué es lo que tú planeas hacer en los Estados Unidos, y esto se defiende a través en inglés es un endeavor, que en español viene a ser como tu plan profesional o tu plan de negocios, y que esto tiene que tener dos cosas muy importantes. Tiene que tener mérito sustancial e importancia nacional. Entonces, no pasa únicamente en que tú tengas una muy buena idea de negocio. A veces todos tenemos, cuando estamos en este país, esas grandes ideas, esos insights, que está andando por la calle y ve una oportunidad. Oh, yo quisiera tener esta franquicia. O yo creo que esto puede hacer mucho sentido aquí, puede ser exitoso. Lamentablemente no funciona así, sino que lo que tú propones hacer en los Estados Unidos tiene que estar en esa línea de esa expertise que tú has desarrollado en la EB2, de tu expertise profesional o de esa expertise que lo hayas llevado en tu país y que te destaque como excepcional. En cambio, curiosamente en la EB1 también no destaca mucho qué es lo que tú quieres hacer. Si hay que mencionarlo, de hecho, estratégicamente yo sugiero igual proponer un business plan, un plan profesional, pero no tiene tanto este mismo peso, porque en la EB1 lo que se va a evaluar principalmente es quién es el postulante, cómo ha sido esa trayectoria. Y hay que complementarlo porque USCIS te va a decir, pero bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Y tiene que ir dentro de esa expertise. Entonces, es un poquito el preámbulo, cómo funcionará una categoría a la otra y esas diferencias, mi estimada Isa. Y me parece perfecto porque muchas de las personas a veces con esa descripción de estos 10 criterios que tú has mencionado de la EB1A, donde el postulante necesita cumplir con al menos 3 de estos criterios, el enfoque va más direccionado hacia la posición del aplicante. Mientras que la EB2 de interés nacional no solamente debe cumplir con una parte académica o profesional, ya sea como mencionaste, un pregrado, lo que sería un bachelor's degree, o cuando uno sale a la universidad, título de tercer nivel, más 5 años de experiencia progresiva, o un posgrado que automáticamente pues lo hace elegible. Y hay muchas personas que también nos preguntan, ¿dónde tú recomendarías, según tu experiencia profesional, a que estas personas se realicen las evaluaciones? Porque si bien es cierto, hay muchos abogados allá afuera que ellos realizan las evaluaciones gratuitas y tal vez yo me pongo en esa posición porque cuando yo estuve aplicando para mi EB2 internacional, eso fue algo que yo hice. Yo fui a un número de abogados, unos 8 me parece, y yo envié mi CV en inglés. Y ellos me determinaron, sí, tú eres posible para una EB2 internacional más que para una EB1. ¿Tú qué recomiendas en esos casos para aquella persona que dice, ok, yo podría cumplir con ese primer filtro de la EB2 internacional, pero también pareciera que yo soy un caso de EB1A? Correcto, qué genial consulta, Isa, y es muy frecuente lo que tú indicas. De hecho, voy a compartirte una anécdota personal porque yo me encontraba en esa misma situación. Había escuchado mucho de la categoría EB2 de interés nacional, pero bueno, entonces empecé a ver un poco más allá, otras opciones. Había estado ya en Estados Unidos, empecé a prepararme, empecé a estudiar para poder defender mi propio caso para la categoría B1A, pero antes de eso me entrevisté con 3 grandes firmas de abogados que los debes conocer muy seguramente, muy comerciales, que están mayormente en la Florida, y todos coincidían y me decían lo que te dijeron a ti. Tú eres un caso fuerte, EB2 de interés nacional, pero creo que no calificas para la categoría EB1. Y claro, hasta te soy honesto, yo mismo me subestimé un poco porque lo primero que se te viene a la mente cuando tú ves información, uno cree que la categoría EB1A es exclusiva para gente que ha ganado Premio Nobel. un premio Nobel, Claro. de pronto un premio Oscar, independientemente de la profesión, y te subestimas. Pero bueno, entonces lo que tuve que hacer fue, ok, voy a indagar por mi propia cuenta, voy a investigar.
empecé a profundizar, voy a prepararme y en eso fui descubriendo que no necesariamente es así. El sistema estadounidense aquí está hecho para que honestamente atraiga talento. ¿Sí? Aquí suena un poco contradictorio contra lo que se escucha ahora y más ahora en el momento político que estamos de que, oh no, Estados Unidos cierra sus puertas y no da paso absolutamente a nadie y eso es incorrecto. Realmente Estados Unidos es un país que promueve la inmigración formal, profesional, ordenada, legal. Es totalmente sus políticas favorables a esto. Estas categorías están 20, 30 años, si no mal no me equivoco, desde 1991. No se ha topado, no se está topando y personalmente creo que esto no se va a topar porque es una inmigración ordenada que viene a aportar al país, que viene ya con una formación emprendedora, empresarial, profesional, que viene a resolver algún tema de interés para los Estados Unidos, salud, seguridad, mano de obra, empleo, etcétera, dependiendo del campo a sí mismo, viene a declarar sus taxes. Entonces, el problema no está ahí. El problema, desde mi punto de vista, es en otro segmento donde verdaderamente sí hay ciertos inconvenientes, ayudas sociales, temas de inseguridad, etcétera. Entonces, con esto respondo también, ¿qué es lo que yo haría? Honestamente, creo que primero Sí, es indagar un poco por nuestra cuenta propia. Pues la información es pública, aunque hay muy disperso, o sea, pero creo que parte de entender por uno mismo cómo funciona el sistema. Después de eso, sí, correcto. este es un país, como digo yo, de libre mercado, pueden entrevistarse con abogados, con brokers, con consultores, etcétera, para ligas, Correcto. etcétera. Y a la final siempre pues el cliente va a tomar o la persona interesada su decisión. Yo con todo gusto ofrezco, bueno, al menos las que se van a conectar en este espacio, gratuitamente una evaluación del perfil desde la perspectiva estratégica. Quiero ser muy claro, como Correcto. empecé diciendo, no soy abogado, no soy paralegal, no lleno formas migratorias y no estoy habilitado para dar consejería legal. Mi punto de vista es personal o propio con una perspectiva estratégica, ¿no? Siempre muy claro, siempre muy honesto, Sí. siempre muy transparente, mi estimada Isabel. Sí, y me parece perfecto porque hoy en día con las redes sociales también, así como obtenemos información que nos sirve, también hay mucha información que se tergiversa. Y en lo personal, yo pienso que este país es maravilloso para aquellas personas que, si bien es cierto, tienen que esa visión futurista para poder hacer uno las cosas bien y también poder ya establecerse aquí en un país ya con una residencia permanente. Hablamos un poco sobre trabajar en tu perfil y vamos a entrar un poco más relacionado a los requisitos que esa visa solicitan. Claro. Hablaste también sobre un Proposed Endeavor, que es tu misión en los Estados Unidos. Empecemos con la EB2 de interés nacional. ¿Cuáles son como un overview, un big picture de tal vez estos requisitos que ayuden a justificar que este Proposed Endeavor, esta misión que tú tienes, tiene importancia nacional y mérito sustancial? Excelente, me encanta también tu consulta, Isa, porque a veces son estas dudas que a veces se nos quedan en el aire y no sabemos cómo aterrizarlas para poder tomar una decisión. Mira, la categoría B2 de interés nacional ventajosamente tiene un campo de acción bastante amplio, por no decir todos. Todas las profesiones ahora son muy bienvenidas. Anteriormente era curioso porque había, de hecho, estaba normado de que las categorías estén, las profesiones estén, tenían solamente cierta exclusividad para este tipo de residencias, pero ahora no es así. Hace un tiempo se amplió ese espectro y no está ahora exclusivo para las profesiones STEM, esa es la palabra. STEM en inglés por sus siglas, Science, Technology, Math y Engineering. Entonces, si bien estas categorías pueden tener eh, un grado de favoritismo, por decirlo así, pero no es exclusivo para ellos, ¿sí? Definitivamente este país sí gira en torno a que las profesiones de STEM pueden llevarte a otro nivel, pero no es exclusivo. Conozco personas desde administradores de empresas, contadores, abogados, deportistas, etcétera, que han llegado a tener esta residencia. Bueno, y un ejemplo soy yo que vengo de las ciencias administrativas,
título de un bachelor en negocios internacionales, posteriormente un MBA y también otro máster en liderazgo y negociación internacional. Entonces siempre estuve yo desde la perspectiva administrativa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener un Endeavor? O que puede ser un plan profesional o un business plan. Esto también valga la pena aclarar, Isa, a veces genera mucha confusión porque en español, en el mercado latino, siempre ahora hay un mito y ¿qué es lo que debo hacer? ¿Un business plan, un plan profesional? En inglés no hay mucha esta diferenciación, Sí, solamente es un Endeavor y ya está, pero en español genera mucho sí, esto, es porque cómo lo hemos concebido por el sistema educativo que tenemos en nuestros países mismos. Entonces, ok, yo creo que esto va muy de la mano de tu profesión, ¿no? Por ejemplo, si has sido un ok, médico, si has sido un abogado, si has sido un investigador, no hace mucho sentido que propongas un business plan porque tu mundo no ha sido los negocios y no hace mucho sentido que digas, oh, quiero hacer una ok. compañía que genere un lucro y que tenga toda esa estructura empresarial como lo concebimos. Y viceversa, ¿no? En cambio, hay otros perfiles que dan para eso, alguien de administración de empresas, alguien financiero, Correcto. alguien que ha estado en los negocios como mi persona, sí hace sentido que tenga esa estructura, un business plan. Entonces, creo que depende del perfil. Un plan profesional se podría decir que no tiene toda esa estructura consolidada como empresarialmente lo concebimos, una infraestructura, comprar una propiedad, arrendar oficinas, tener una nómina bastante ancha en ese sentido. En cambio, un plan profesional va un poco más hacia que tú quieras probablemente enrolarte donde has tenido esa expertise, que quieras continuar con Correcto. aquello o que probablemente puedes tener una estructura única como un consultor y ya no es esa figura muy armada, ¿no? Sin embargo, tanto este frente como consultor, como plan profesional, como business plan, tiene que tener sin duda mérito sustancial e importancia nacional. Y aquí un breve paréntesis, hay un antecedente muy famoso en este medio que se llama Mother of Thanazar, que es un caso puntual Sí, que alguien en su momento, hace años atrás, aplicó a su proceso de residencia permanente por interés nacional y le dijeron que no, a nivel de USCIS, que es la primera instancia. Entonces, él escaló el caso a una corte y la corte dijo, hey, wait, aquí qué está pasando. Dijo, no, la persona tiene el perfil, la persona cumple con mérito e importancia, la persona está bastante bien posicionada y la persona puede llevar a cabo, lo cual le exonera de una certificación laboral o de tener ese sponsor laboral que aplica, por ejemplo, en la categoría EB3. Entonces, aquí se establecieron los famosos 3 prongs de Thanazar, donde en resumen, ¿qué es lo que tiene que tener? Y con eso contesto tu pregunta. Tiene que tener PRON 1, mérito sustancial e importancia nacional. PRON 2, que estés bastante bien posicionado para poder llevar a cabo tu esfuerzo prepuesto. Y PRON 3, de que en balance, si cumples con el PRON 1 y el PRON 2, eres elegible para ser residente porque estás exento de una petición laboral. Entonces, por ahí hay mucho tecnicismo. Ahora que estoy en el día a día, pues lo entiendo bastante bien. Pero en principio es eso, mi estimada Isa, ¿qué es lo que tiene que tener un Endeavor para que pueda ser un Endeavor muy exitoso y ganador? correcto. Y es que no solamente para la audiencia que nos escucha, es decir, yo quiero trabajar como un consultor para esta compañía, pero yo realmente debo estar mostrando esa importancia nacional y mérito sustancial y también, como decía Cristian al inicio, esa autoevaluación. Yo siempre les recomiendo a las personas que cuando uno trabaja en un CV en donde demarca todas las pequeñas cositas que han hecho desde nuestros países, las personas que están desde sus países, ahí es donde se van a dar cuenta toda la evidencia que ustedes tal vez tengan que les van a servir para un proyecto exitoso, es decir, para este PROM 2, que están en la posición para poder avanzar y cumplir esa meta, ese propósito que ustedes tienen aquí en los Estados Unidos. Y bueno, y pasando un poco más a la EB1, que es ya lo que muchas personas también consideran que a veces es imposible porque tal vez dicen, oh, necesitaba un premio Nobel y ya hemos desenmascarado un poco ese mito a través de este live y para las personas que nos van a escuchar luego,
las publicaciones son importantes en caso de la EB1, o cuál tú crees que de los tres criterios es algo que las personas podrían empezar a construir ese perfil para que si tal vez en esta posición no la tengan, pero que pueden empezar a trabajar o las más sencillas para describirlas así, para que ellos empiecen a trabajar en un perfil, porque si bien es cierto, no todos vamos a tener todo completo en el momento de que queremos aplicar, pero sí puede haber esa construcción de perfil para poder llegar a cumplir con la EB1. Excelente consulta y muy buen comentario, Isa, y me alegra mucho que entiendas el concepto, cómo funciona, y de la misma forma puedas ayudar tú también a otras personas a transmitir este mensaje. Entonces, mira, definitivamente creo que hay perfiles profesionales, emprendedores, empresarios que ya son lo suficientemente maduros y, como quien dice, no les falta nada para poder radicar ya su proceso. Es simplemente una etapa de recolección de información, de evidencias para poder demostrar o defender, soportar esos criterios. Ahora, ¿qué pasa cuando el perfil tiene un criterio, dos criterios, tres criterios fuertes? Mi recomendación desde el punto de vista estratégico es que hay que potenciar lo que se tiene, o hay que construir lo que se podría donde hay un potencial. Y curiosamente, lo que tú mencionas, hay ciertos criterios que se pueden construir porque la persona puede haber tenido una muy buena trayectoria, pero simplemente no le interesó, nunca tuvo esa oportunidad de tener una exposición mediática. Entonces la persona puede aún ser visible para construir, por ejemplo, el criterio 3, donde un tercero habla sobre la persona, sobre su biografía. De la misma manera, conozco muchas personas con una hoja de vida brillante, pero no han tenido el tiempo, el espacio para generar una publicación. Entonces creo que es el momento adecuado donde la persona puede generar un artículo, una publicación, un paper. No es necesariamente una investigación científica en una revista indexada de alto prestigio, sino puede ser en un medio que esté relacionado a su campo profesional, o un medio que tenga un buen alcance y donde el tema donde se exponga, el tema que se exponga pues esté alineado a esa línea de expertise. Lo mismo pasa con el tema de las membresías, con el criterio número 2. Por ejemplo, hay personas que nunca les ha gustado asociarse, ¿no? Ser miembro de algo, pero aquí USCIS va a ver eso, entonces no hay problema, es el momento de que puedas enrolarte. En el caso de la EB2, puede ser una asociación tal vez a nivel nacional, regional. En cambio, en la EB1, esa asociación sí tiene que tener un poco más de prestigio. Se recomienda una asociación a nivel internacional, a nivel Unión Europea, a nivel Estados Unidos, de más de renombre, ¿no? Entonces, con esto te digo de que, sí, en conclusión, hay perfiles que estamos listos para poder presentar, y hay perfiles que hay que un poco trabajarlos para que sea un mejor expediente, ¿sí? Igual, o sea, mira, estos expedientes no es que se lo presentan de la noche a la mañana, definitivamente hay un trabajo fuerte atrás de aquello. En mi caso personal me tomó varios meses armar, ahora he desarrollado una destreza, tal vez pueda hacerlo un poco más pronto, pero hay que trabajarlo. Entonces, mientras se trabaja, paralelamente se pueden, en curso, en paralelo, como te decía, trabajar en estas evidencias o en estos criterios que pueden hacer de que el perfil sea más interesante para el gobierno de los Estados Unidos. Y el contexto básicamente es importante, ¿no? O sea, porque yo les digo a las personas cuando yo trabajo en su CV, tú puedes decir, hacer un checklist, decir, bueno, como un decir, yo fui a la oficina y trabajé en métricas, pero el wording, el contexto importa. Cuando tú cambias un trabajo en la oficina para obtener métricas a que incrementé en un 20% la producción a través de instalar un sistema que me permita, ese es el contexto que, por ejemplo, Cristian trabaja en los perfiles, de que no simplemente fue que instalé un equipo, que implementé esta política que hoy utilizan las empresas, sino la evidencia del beneficio que tuvo, el impacto que tuvo, y eso es lo que estos oficiales realmente evalúan. Y aquí una pregunta que tenemos, decían, yo soy un profesional en mi país, Heidi es colombiana, y aquí en Estados Unidos no estoy ejerciendo mi carrera profesional en este momento. Estoy estudiando en el área financiera y tengo una licencia. Mi pregunta es, ¿a qué visa podría aplicar si mi perfil cumple para hacer esta solicitud?
Ok, sabes que ahí hay un punto importante que no lo habíamos mencionado, pero vale la pena creo Sí. destacar, es sobre la equivalencia académica y que es un proceso Oh, sí, inherente en la categoría EB2 de interés nacional especialmente. Y bueno, si la sí. persona ha tenido formación académica, también hay que incluirlo en, en el expediente de la categoría EB1. Ahora, generalmente acá el sistema educativo es muy pragmático, es bastante funcional. Entonces, no existe como lo que nosotros concebimos en nuestros países, en la TAM, de que hay que hacer una homologación de nuestras carreras para poder ejercer. En su gran mayoría, acá las profesiones puedan ejercerles, puedan ser ejercidas a través de un proceso de equivalencia académica y que funciona bastante bien en la parte privada y en la parte migratoria, lógicamente. ¿Y qué es esto de la equivalencia académica? La equivalencia académica es un proceso donde ciertas instituciones autorizadas por el sistema educativo de Estados Unidos, principalmente desde la perspectiva privada, porque acá, pues como todos sabemos, la parte pública no funciona, el sistema educativo acá no es público, ahora es mayormente privado. Entonces, lo que se hace es que estas instituciones van a tomar en cuenta el título como tal, la malla curricular, las materias estudiadas para llegar a ese título, las notas, los créditos, van a hacer una ponderación y van a determinar a través de un análisis y posteriormente con un informe que lo que tú estudiaste afuera, a qué es equivalente dentro del sistema americano educativo. Te doy mi ejemplo. O sea, yo estudié, entre comillas, una ingeniería en negocios internacionales y cuando hice mi equivalencia académica se determinó que acá no existe una ingeniería en negocios, sino es un bachelor en administración con mención en negocios internacionales. Ahora, mi MBA, eso sí estaba a nivel de un MBA aquí en Estados Unidos y era lo mismo. Entonces, con esto resuelvo esa consulta que te hacían y que creo yo que hay que empezar por hacer esa equivalencia académica. Ojo, hay ciertas profesiones que lo puedes hacer, pero no lo puedes ejercer. Profesiones como abogacía, como medicina, arquitectura, ingeniería civil, que aparte, Enfermería. enfermería, Sí, las carreras, tienes que cumplir con otros. sí, las carreras reguladas de las no reguladas, lo que se Correcto. conoce. Y aprovechando esta pregunta de Heavy, al final, cuando esto se queda grabado en YouTube, voy a colocar no solamente la información de contacto de Cristian, para que ustedes puedan realizarse una evaluación con él, sino también voy a colocar esta página que él menciona, porque si bien es cierto es bastante importante, el contar con una agencia acreditada, que estos pertenecen al NACES, son varias instituciones, creo que son como 18, 12 o 18, no recuerdo, instituciones, que son acreditadas porque si ustedes están en sus países o están acá, pero tienen estudios en sus países, esos recuerden que también son válidos aquí en Estados Unidos, que tal vez necesiten dar un examen para poder ejercer a través de una licencia, ese es otro caso. Pero en el caso del requerimiento de la EB2 internacional, si ustedes pueden probar esa equivalencia, porque realmente las páginas de USCIS indican que necesita ser equivalente al título, a un título de pregrado en Estados Unidos. Entonces, a través de esas agencias de NACES es donde se puede hacer. Listo. Cristian, también mira que mucha gente me pregunta, y esto es algo muy común y yo sé que tú atravesaste por eso, es que muchas personas que quieren aplicar están en un proceso de asilo. Y esto tal vez es un poco, como lo diríamos en inglés, discouraging. Entonces las personas dicen, bueno, yo sé que nuevamente repetimos, Marino Robalino no es una oficina de paralegal ni es un servicio de migración. eh, pero en base a tu experiencia, ¿nos podrías comentar cómo fue ese proceso para que otras personas tal vez que nos están escuchando, nos escucharán, puedan también pensar que es una posibilidad? Sí, mira, te lo voy a dar desde la perspectiva informativa, a lo que es de información pública que tú googleas y está ahí. Entonces, eventualmente, si la persona ingresó con un visado a Estados Unidos, si la persona pues también tuvo, cuando se entrevistó con el oficial, una entrada legal, lógicamente, aparte de tener su visado, generalmente tienes una estancia, por ejemplo, si ingresaste con visado de turismo, en su gran mayoría te dan 6 meses. Si tú dentro de ese tiempo
iniciaste un proceso, hiciste un cambio de estatus a estudiante, radicaste eventualmente un proceso de asilo, eso hace que tú no estés acumulando, pasado esos 6 meses, estancia irregular, ¿sí? Entonces, uno de los requisitos para que tú puedas ajustar tu estatus, como técnicamente se lo habla, después de tener una aprobación de tu solicitud de tu residencia, es que no hayas acumulado estancia indebida, presencia irregular. Entonces, eventualmente aún hay una salida. Vuelvo y repito, sin que esto suene consejería legal, cada caso es único, cada caso es diferente, esto es únicamente informativo y lo que es de información pública. Entonces, la persona lo que puede empezar, nada le impide un proceso EB1, un proceso EB2, un proceso EB3 con un sponsor laboral, que no lo hemos hablado mucho, pero es otra opción también. Puede después aplicar a... Tiene dos opciones. Puede intentar hacer un ajuste de estatus, aunque te soy honesto, es muy difícil porque ahí hay una ambigüedad, porque el asilo no se considera un estatus como tal, se considera una estancia legal. Anteriormente sí había mayor flexibilidad, ahora está un poco más controlado. Lo más probable que pase es que el oficial de inmigración te diga que debas culminar consularmente tu proceso. Y conozco muchas personas que lo han hecho de esa manera. Hay personas como que intentan el ajuste de estatus, veo que me dicen y si no me dan paso, voy al proceso consular. Pero hay otros casos que las personas dicen, pues bueno, quiero ganar tiempo, de pronto no desperdiciar recursos y me lanzo directo al proceso consular. La persona tiene que salir de Estados Unidos, tiene que ir a una entrevista, que es algo más administrativo porque ya hay una preaprobación de la, entre comillas, de la residencia porque su forma I-140 ya está aprobada, pero tiene que ir al consulado o a la embajada para que sellen su pasaporte de su visa de inmigrante, que es el equivalente a la Green Card, y puedan regresar a Estados Unidos y en pocos días, semanas, llega su Green Card. Acá hay otra ambigüedad porque honestamente va a depender cuáles fueron las causales que ellos invocaron en su proceso de erradicación de asilo, que pueden ser 5: raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social particular, para poder determinar si la persona puede o no puede regresar a su país de origen. Hay casos que las personas pues habría una contradicción con su proceso de asilo, por lo tanto lo que hacen es van a un tercer país, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo y repito, depende de cada caso, pero eventualmente hay una salida para las personas que no hayan acumulado presencia irregular o indebida y hayan seguido el debido proceso en términos adecuados. Correcto, y mira, justamente, bueno, ahora vamos descubriendo poco a poco los temas. Entonces, regresando nuevamente a esas etapas de la EB2 de interés nacional, ya conocemos que hay un prefiltro, por decirlo así, que seas un profesional con un título de tercer nivel más una experiencia progresiva de 5 años o directamente tengas un posgrado y puedas cumplir con los 3 PRONs del Matter of Danassar, PRON 1, PRON 2, PRON 3. En el caso de la EB1, que puedas cumplir 3 con los 10 criterios que pueden ser trabajados. Ahora quiero que me describas aquí a la audiencia las etapas. La EB2 de interés nacional cuenta con 2 etapas principales, que como tú ya lo mencionaste, es la aprobación de tu I-140 y la segunda etapa que sea un ajuste de estatus a través del 4851 o un proceso consular. ¿Y la EB1 trabaja de la misma manera? ¿Podrías describir eso también? Claro. Y es una excelente consulta y valga la oportunidad aclararla. O sea, hay en el proceso macro, tanto la EB1 como la EB2 en términos generales funcionan igual. Primero, tú presentas tu expediente a través de la forma I-140, que viene a ser en sí esa primera etapa, la más importante, creo yo, que es la solicitud de la residencia, ¿no? Entonces, si tú tienes una aprobación de tu expediente, de tu solicitud de residencia, que tiene todo lo que hemos desarrollado en este espacio para hacer un expediente ganador, vas a tener que concluir, o sea, si estás dentro de Estados Unidos a través de un ajuste de estatus con la forma I-485, o por su defecto, si estás afuera,
a través del proceso consular y luego ingresas a Estados Unidos como residente permanente. Entonces, en términos generales, esa parte funciona bastante igual para los dos casos. Primero, etapa 1 y 140 y segundo, etapa 2, ajuste de estatus y 485. Ahora, curiosamente, solamente la categoría EB1A te permite hacer un concurrent filing al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que como es una categoría que tiene mucha prioridad, y acá un paréntesis, hay una herramienta que se llama el boletín de visas, donde mes a mes el Departamento de Estado publica cuál es la fecha que ellos están recibiendo o atendiendo peticiones en base a un tema también, lógicamente, de demanda. Y ahora mismo la categoría B2 de interés nacional tiene un tiempo de espera promedio 1 año 8 meses, 1 año 10 meses, de acuerdo al boletín. Me parece que está entre octubre y noviembre del 2023, es decir, que están revisando casos hasta esa fecha que han sido radicados. En cambio, la categoría EB1A, por lo general, o casi siempre está current, que significa que siempre hay residencias disponibles. Entonces, si la persona está con un estatus legal válido en Estados Unidos, una visa de no inmigrante, llámese turista, negocios, una visa también de trabajo, una visa H1B, de pronto también una visa F2, es elegible para poder hacer un concurrent refiling. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede al mismo tiempo hacer su petición de residencia y al mismo tiempo está solicitando su green card. ¿Y qué beneficio tiene esto? De que la persona es elegible para tener también su social y su permiso de trabajo mientras se resuelve su caso, mientras se resuelve su expediente. Antes se podía hacer esto en la EB2 de interés nacional hasta antes de 2022, hasta antes del 1 de diciembre de 2022, pero de ahí hay un backlog por la cantidad de profesionales. Sí. ¿No? Entonces, ahora te hago otro paréntesis, de que en sí, las etapas dentro de la categoría de 1 y 2 hay ciertas similitudes que son un poco más sobre el desarrollo. Por ejemplo, etapa 1, formación, etapa 2, plan el plan profesional, etapa 3, la petition letter o la cover letter, y la etapa 4, que es más operativa, que es en sí cómo hay que enviar físicamente el expediente a USCIS, que hay que hacerlo físico, son expedientes de 700, 800, 900 hojas, bueno, tú también sabes de aquello que pasaste por eso, y se lo manda en físico con los fees de pago, ¿no? Entonces, en cambio, esas son las subetapas dentro de cada categoría. Sí, y que esto recuerdo que cuando yo conocí esto de la EB2 fue por una colega que estaba en la universidad y que la compañía, bueno, su empleador iba a trabajar en un caso de EB2, pero que también ella pensaba, del caso que no sea satisfactorio, ver alguna de estas rutas. Y lo primero que me recomendó, y es algo que también a la audiencia les recomiendo, empiecen a colocar en una carpetita todas estas cositas que ustedes han hecho, certificados que ustedes han recibido, tal vez una letra de una, así sea una carta de recomendación antigua, aunque cada ya tienen un formato, o sea, hoy en día se utilizan formatos que sean más formales, etcétera, pero para que ustedes vayan documentando todo eso, porque yo lo vi como un caso de tesis, en donde si yo citaba algo, yo tenía que mostrar de que ese algo existe a modo de una investigación, a modo de una publicación, a modo específicamente de lo que dice la casa de gobierno, para que eso sea justificable. Y bueno, ahora pasando, mira que yo tengo una pregunta que, bueno, eso ya la pasamos, pero una persona dice, estoy en tercer semestre de una carrera ecuatoriana, ¿cómo podría aplicar algunos de los visados que tú me recomiendas? Eso ya lo pasamos, pero simplemente para responderle aquí en la llamada. Todavía no ha concluido su carrera profesional, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Sí, mira, curiosamente, ayer hablaba con una persona y le decía que un poco la edad más difícil en términos de estas residencias de profesionales es entre tal vez entre los 18, 19 años y 25 años, porque la persona todavía no ha culminado sus estudios, no tiene un título de tercer nivel, no tiene un título de cuarto nivel, aún no tiene esos 5 años de experiencia que se necesitan como mínimo. Entonces, mi punto de vista muy personal es que la persona siga haciendo bien las cosas, que se siga preparando, que siga estudiando, que siga haciendo experiencia laboral, que probablemente empiece a estudiar una maestría.
En estas dos categorías no se puede hacer mucho si no se tiene esa formación profesional o si no se tiene los años de experiencia. Uno puede estar exento de la parte académica si al menos tiene ya 10 años de empíricamente tener una formación técnica y hacer algo bastante bien, pero caemos en el mismo dilema del tiempo. Entonces siempre es un poquito este rango de edad entre los 18 y 19, 25, 27, un poquito difícil, ¿no? Generalmente las personas que más, bueno, valga la pena aclarar de que al menos en la EB1, si la persona fue un medallista olímpico a los 20 años, es totalmente elegible. Entonces, no tiene un rango de edad, más pasa por cómo ha sido el perfil de la persona. O si la persona tiene 60 años y piensa retirarse y ha tenido una carrera espectacular, también es elegible. Pero generalmente para una EB2 la persona está entre los 28 y 35 años. Para una EB1 la persona está entre los 35 en adelante, ¿no? Vuelvo y repito, eso no es un impedimento y en ninguna parte dice que la persona tiene que tener cierto rango de edad, sino va más de acuerdo a un tema de compatibilidad con el perfil profesional académico. Y que eso lo solicita UCIS. Así que si ustedes que nos están escuchando aún están terminando sus carreras, este es el momento para lo que mencionaba Cristian, pertenecer a asociaciones, empezar a hacer esas publicaciones, empezar a hacer esa formación profesional, porque ustedes aún están en esa etapa de estudiantes, especialmente, o profesionales, o young engineers, o young professionals, que ustedes pueden todavía trabajar en ese perfil. Ahora entrando un poco en los tiempos nuevamente, que ya mencionaste sobre el boletín de visas, que tenemos un backlog de tal vez de 1.5 años, más o menos año y medio. ¿Cuándo, en qué tiempo Marino Robalino LLC puede tener un caso listo para presentar? Es decir, este proyecto sustancial, ya sea para un caso de B1 o EB2. Verás, va a depender mucho del perfil del candidato, la cantidad de evidencia, si está listo, si hay que trabajarlo. Pero para que tengas idea, en el peor de los casos ha sido 6 meses y en el mejor de los casos ha sido 3 meses. Entonces yo creo que un promedio es por ahí 4 meses, 4.5 meses, dependiendo de todas estas aristas, ¿sí? Pero en conclusión no es algo que se lo va a hacer de la noche a la mañana, sino que hay que trabajarlo. Otra pregunta que también recibo muy a diario y es relacionada a que las personas pueden aplicar desde sus países, porque es algo que también las personas piensan, que estas rutas de las residencias permanentes solo están habilitadas para las personas que ya estamos en Estados Unidos. De hecho, es algo que por mi criterio personal creo que es la mejor forma de hacerlo cuando ustedes están en sus países, porque no están con ese corre-corre de me salgo de estatus, necesito algo para mantener mi estatus. Entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que recomendarías? Espectacular consulta, me encanta y es algo común que suele pasar y estas dudas que tienen las personas. Y sabes que honestamente tú puedes hacerlo desde dentro o desde afuera. Y es como tú dices, si tú lo quieres hacer desde dentro, hay más riesgo, estás más presionado, estás jugando con el estatus que tienes. ¿Qué pasa si tengo una negación? Todo este tipo de temores que pueden generar. En cambio, si tú lo haces desde fuera, como tú dices, estás más tranquila, tienes de pronto mayor facilidad de recopilar evidencias, información, y si decides culminar a través del consulado, de la embajada, entras con esa certeza ya como residente permanente, ¿no? Ahora, tienes un método híbrido intermedio de que probablemente empiezas afuera, tienes tu solicitud aprobada, tu I-140, y ya con esa certeza, si es que en el boletín de visas tu fecha de prioridad está current, está al día, puedes ingresar a Estados Unidos y cambiar tu intención a partir aproximadamente del día 91 y empezar tu proceso de concluir la residencia, ¿no? Sí hay que ser muy delicados con ese sentido, no puedes violar los términos de tu visa de no inmigrante. Entonces, siempre pues hay que tener presente y siempre nos caracterizamos por informar y proceder de la mejor forma y adecuadamente dentro de los términos que establece la ley. Entonces, con esto contesto tu pregunta. Depende de la persona. Hay personas que dicen, pues mira, yo tengo todo el tiempo del mundo, que me salga de aquí 1 año y medio, 2 años, resuelvo lo que tenga que resolver, temas familiares, personales, empresariales, económicos, etcétera. O hay personas que dicen, no, mira, yo definitivamente quiero ir a estudiar primero,
ingreso con mi visa de estudiante, o probablemente están pensando después cambiar de intención después de un tiempo a un estatus de estudiante, y de ahí pueden saltar a una residencia permanente, ¿no? Entonces, lo importante es nunca quedarse fuera de estatus. Genial. Mira, tenemos un comentario, Brian, me imagino que inició ahora. Brian dice, me gradué de ingeniería eléctrica aquí en Estados Unidos. Actualmente curso una maestría y me gradúo el otro año. A pesar de que no dice cuántos años de experiencia tiene, Ujú. ahora es momento de aplicar para la visa EB2 o es mejor trabajar y ganar experiencia. Brian Lazo, sí les voy a compartir la información de Cristian para que las personas que, tanto como Heidi, Brian, Saori, que están aquí en la llamada, que han podido ver esto, vayan con ese respaldo para que puedan realizarse una evaluación con Cristian. ¿Tú qué opinas? ¿Qué les recomendarías, Cristian, a Brian? Genial. Yo siempre digo que en esta piscina de postulantes hay perfiles y perfiles. O sea, en cierta forma el criterio de elegibilidad, si vamos por título de tercer nivel y 5 años, es bastante asequible. Entonces, ¿qué es lo que va a evaluar un funcionario de inmigración? Haz cuenta que va a tener sobre escritorio alguien recién graduado, alguien con sus 5 años, es elegible, está teniendo esa oportunidad de aplicar una residencia, pero al otro lado de su escritorio tiene alguien que ya tiene su maestría, que se ha destacado, que ha tenido publicaciones, que es miembro de asociaciones importantes, que ha hecho por ahí tal vez también alguna vez de jurado, etcétera. Entonces va a ser más fuerte su perfil. Entonces, desde mi punto de vista, va a dar preferencia a ese tipo de perfiles. Con eso no descalifico a alguien que cumple con la elegibilidad, porque va a depender mucho, en cambio, de qué es lo que tiene o qué es lo que propone en su endeavor, en su plan o su plan profesional o su plan de negocios que habíamos conversado. Pero sí, o sea, definitivamente, si la persona está acá, ya tiene un plus, ha estudiado acá, tiene un plus, parecería que es un perfil bastante competitivo, y si tiene la oportunidad de reforzar, pues está bien. Creo que ya tiene lo mínimo para presentar su expediente, pero si aún tiene las herramientas y ese potencial de hacer algo más, pues genial. Listo, Brian, aquí está tu respuesta. Y bueno, ya estamos casi concluyendo. Algo también muy importante es en cuanto a la inversión. Una persona, ¿cuánto podría esperar que un caso más o menos quieren invertir? Esto es contabilizando, si lo desglosamos como los fees de UCIS, porque obviamente hay unos fees que muchas personas se sorprenden de, por ejemplo, los $300 de asilo. Pero ¿por qué tengo que yo pagar asilo si yo no estoy en proceso de asilo? Entonces, ¿cuál es la inversión en el caso de USCIS que requiere para un caso de EB2 y EB1? Ok, genial consulta. ¿Sabes que para la primera etapa, la más importante, donde se decide la aprobación de su forma I-140, como tú bien lo indicas, ahora mismo hay que pagar un fee por las personas que solicitan asilo, y que es un fee que se estableció hace poco, hace meses atrás, que es de $300, más $715, que sí es el fee de la I-140. Entonces, en total, el potencial candidato tiene que prever $1,015 para que USCIS tome una decisión en su expediente. Ahora, si después de eso ya tiene una aprobación, debe considerar a mediano plazo, posteriormente después, si la persona está en Estados Unidos, el valor de la especie de la Green Card, que ahora mismo con fecha de hoy sigue en $1,440. Aquí un paréntesis. El 4 de julio se firmó la nueva famosa ley hermosa de Donald Trump, y se prevé un incremento en los aranceles, en los fees de migración, y tentativamente este valor va a subir. Todavía no está normado, no está aterrizado cómo va a ser y desde cuándo específicamente, pero va a venir esto. Entonces, por eso hablo con fecha hoy, 18 de julio, 10:50 de la mañana, hora Utah. Ahora, también debes considerar, si estás en Estados Unidos, que debes hacerte un examen médico a través de un médico autorizado con una forma I-693, y el valor de esto depende del médico, tiene que ser un médico acreditado por USCIS, pero depende de ciudad de estado, está en un rango entre los 300 hasta $500, ¿sí? Es un tema mucho también de oferta-demanda. Ahora, si vas a hacer el proceso consular, son otros fees asociados. Ahí tienes que pagar por la forma DS-260, que es un valor inferior, pero luego cuando llegas a Estados Unidos tienes que pagar otra vez el derecho de la Green Card, ya no es tan alto. Entonces, es un poco menos, pero sí lo tienes que tener en cuenta. Entonces, va a depender.
Ahora, sobre el tema de honorarios, es importante poder hacer un análisis del perfil, de sus antecedentes, el número de miembros, para poder determinar. Sí, Pero para que las personas tengan una idea general, estamos hablando de una red de vivir, estudiar, trabajar en Estados Unidos, correcto. núcleo familiar. Tal vez estamos hablando de una familia, dos padres, dos menores de edad, puedan considerar un rango por ahí $15,000 por todo el proceso, ¿sí? Que tengan una idea. Vale, pero Sí, quieren un número para pero sí, y recuerden que esto es todo un caso, es no solamente una evaluación, bueno, del perfil, sino recopilación de datos, recopilación de información, es la presentación de este caso. También otra pregunta me dice, ¿todo este caso se debe presentar en inglés? Y sí, entonces sí, este caso ambos son presentados en inglés y aquí llega mucho la expertise que tenga el consultor o el abogado, o la firma o el paralegal, quien sea, que haga para poder detallar en un idioma correcto y que sea. Recuerden que estos oficiales no son ingenieros, no son doctores, ellos son abogados. Entonces, con también un lenguaje que sea para ellos simpático y que sean algo que ellos entiendan ese intent que ustedes tienen con su proposed endeavor o con los 3 criterios de la EB1 o más. sí, correcto. Sí, te interrumpí ahí, Cristian. No, sí, solamente te quería acotar algo. A veces muchas personas dicen, wow, es muchísimo dinero. Yo lo vería esto como una inversión y depende de tu perspectiva si ves el vaso medio lleno, medio vacío. Pero si tú tienes una residencia como profesional en Estados Unidos, yo sé que todo tiene su proceso de adaptación, su know-how, pero creo que es muy factible, es muy fehaciente poder tener un ingreso el primer año tal vez de $80,000 al año, $100,000 al año, $120,000 al año, o en 2 años puedes llegar a esos montos. Acá se habla mucho de valores finales cuando haces tus taxes. Entonces, si tú le destinas por ahí, dependiendo el nivel potencial de ingreso que puedas tener, un 10%, 15%, un 20% a esa estabilidad que puedas tener, ya no suena muy alto, ¿no? Entonces, nada, eso nomás te quería acotar, mi estimada Isabel. Oh, no te escucho, estás en mute. Específicamente, gracias, como carreras como ingeniería eléctrica o tienes personas que son del IT, o sea, ellos llegan a no solo a las mejores ciudades, yo sé que tú tienes experiencia, por ejemplo, en Silicon Valley, toda esa red de personas, llegan ya con un salario de más de 6 figuras, six figures, entonces, y a veces hasta trabajando desde casa, entonces el rate of return llega a ser alto porque realmente no se compara con la inversión, considerando que toda la familia es beneficiaria, como mencionábamos al inicio, hijos menores de 21 años también reciben su green card y empiezan desde ya pues no van a tener que pasar por todas las peripecias que pasamos los latinos muchas de las veces, sino que ya aseguran una vida pues más segura y más tranquila en los Estados Unidos. Y perdón que te interrumpa, para ir cerrando, ¿cierto, Isa? Porque hay ciertos valores inherentes, cualitativos, subjetivos que están atrás de solamente los ingresos que puedas tener, ¿no? Y sí, o sea, yo evalúo desde mi experiencia personal la calidad de vida, que tengas oportunidades de seguir estudiando, de seguirte formando, seguridad, transportación, temas de opciones recreativas, al menos en el hermoso estado donde vivimos, que todo se concentra en la familia, que es un estado muy conservador, es espectacular. Entonces vas viendo como que este tipo de cosas no tiene precio, que puedas manejar 2 idiomas, toda tu familia. Entonces no solo pasa por los números, sino pasa por también otro tipo de factores que se conjugan, creo yo, en tener mejores condiciones para poder vivir, ¿no? Eso nomás, perdón. Sí, perfecto. Y yo creo que ya hemos llegado al final de este conversatorio. Como siempre es un placer contar contigo, Cristian. No solamente porque yo te admiro mucho por ser un profesional transparente. Eres un libro abierto. Yo siempre desde que lo conocí a Cristian dije, si él es abogado, me abro yo también. Pero si él es abogado, yo soy media gatito.
Pero siempre eres un libro abierto y de verdad te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para poder compartir con la audiencia. Nuevamente este video va a ser grabado para las personas que no se pudieron conectar. En el siguiente mes vamos a tener, voy a tener otros dos invitados, ellos más direccionados a la parte de validación, homologación y también de sus carreras y cómo ellos empezaron a trabajar aquí en Estados Unidos siendo migrantes. Así que espero contar contigo en el futuro, Cristian, y también te dejo unas palabras de cierre para que tú le des a tu audiencia y yo voy a colocar tu información aquí en la descripción del video a lo que terminemos la llamada. Gracias, Isa, muy amable y bueno, reiterar contigo ese agradecimiento, ese match que hemos hecho contigo. Yo también creo que tú eres un excelente profesional y aparte de eso, y muy importante, tu calidad de persona es inigualable y qué lindo haber coincidido contigo en los diferentes proyectos en los que hemos estado. Ahora, mi consejo para toda esa teleaudiencia y si están interesados en esto es que si uno quiere salir de su forma, perdón, de su zona de confort, hay que ir tomando decisiones y pues uno no se sacude un poco, pues no vas a poder ir hacia adelante. Siempre va a haber un riesgo atrás de aquello, pero yo siempre digo que la idea, el objetivo es tratar de minimizar ese riesgo. En teoría estas dos categorías tienen una tasa, un rate de aprobación del 70%, entonces es bastante bueno. De cada 10 casos, 7 son aprobados y creo que es un buen rate, pero hay que hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera. Esto no es de velocidad, creo yo, esto es de resistencia, esto es de perseverancia y muy seguramente después se va a ver esos resultados. Todos creo que hemos vivido esa curva de emociones cuando decidimos quedarnos, inmigrar a un tercer país, pero luego ponen esa balanza y más han sido las cosas positivas totalmente. Entonces nada, pues animarles, invitarles, investiguen un poco más ustedes mismos, hablen con quien crean que puedan hablar, siempre nosotros estamos abiertos. Bueno, Isa les va a colocar nuestros datos de contacto, si no mi página web es www.robalino y siempre atento pues y a generar amigos a través de esta relación. Sí, muchas gracias, Cristian. Que tengas un excelente viernes y a toda la audiencia. Nos vemos en un próximo episodio de Latinos en USA. Gracias. Bye. Bye bye. Adiós. Chao.